Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ciencia para Dormir, donde la curiosidad se acomoda y la ciencia entra de puntitas al mundo de los sueños. Esta noche nos sumergiremos lentamente en algo asombrosamente pequeño. Tan pequeño, de hecho, que podrías sostener uno en tu mano y aún así no saber que estás sosteniendo nada. Los átomos. Los bloques de construcción más diminutos de todo lo que conocemos, todo lo que amamos, tememos, saboreamos, tocamos, respiramos y creemos que es real. Tu almohada, el sonido de mi voz, la luna afuera de tu ventana, todo eso, delicadamente arreglado a partir de cosas que nunca podemos ver del todo. Y sin embargo, ¿qué son realmente? ¿Son los átomos pequeñas motas de materia, como canicas microscópicas? ¿Son más bien como nubes? ¿O no son cosas en absoluto, sino más bien pequeñas danzas de energía que parpadean, entrando y saliendo de la existencia cuando nos atrevemos a mirar? Es extraño pensar que la realidad misma, todo el teatro en el que se desarrollan nuestras vidas, podría estar hecha de algo que es mayormente espacio vacío. Más extraño aún darse cuenta de que estamos hechos de ese mismo vacío. Entonces, déjame preguntarte, ¿desde dónde estás escuchando esta noche? Y si miraras un reloj, ¿qué hora es ahora mismo? Ahí en tu rincón tranquilo del mundo. Porque donde quiera que estés, y cuando sea que esto te encuentre, estás sentado en un mundo hecho de trillones y trillones de átomos. Y ni uno solo de ellos sabe que estás escuchando una historia sobre ellos. Si esto te parece curioso o tranquilizador, o si simplemente necesitas un compañero gentil junto al cual quedarte dormido, te agradecería muchísimo si le dieras al botón de me gusta, quizás te suscribieras o compartieras este pedacito de paz con alguien más que necesite tranquilidad. Ahora, ponte cómodo. Deja que tus pensamientos floten como partículas en cámara lenta y comencemos. Porque en algún lugar entre los electrones y los sueños, entre el latido de un átomo de hidrógeno y el silencio de un planeta dormido, yace la historia de lo que estamos hechos. Nunca has visto un átomo, no directamente al menos, no de la manera en que ves las hojas afuera de tu ventana o el resplandor cálido de una lámpara al otro lado de la habitación. Y sin embargo, cada parte de ti, tus pensamientos, tu respiración, los latidos de tu corazón y tus recuerdos, está hecha de ellos. ¿No es curioso? Vivir toda una vida dentro de un mundo construido de cosas invisibles y nunca estar seguro de qué son realmente esas cosas. Pasas tus dedos sobre una mesa de madera, se siente sólida, confiable, y sin embargo, la ciencia nos dice que es mayormente vacío, vastos espacios entre diminutas partículas que giran. Entonces, ¿por qué no se siente vacía? ¿Por qué no te caes a través del piso? ¿Por qué tu mano se detiene cuando se encuentra con la pared si la pared está hecha de casi nada? Es como si estuviéramos caminando por un sueño con huesos y gravedad, algo que se siente real, no porque sea sólido, sino porque lo experimentamos como sólido. Nuestros sentidos nos lo dicen, nuestro cerebro está de acuerdo, y entonces confiamos. La realidad, entonces, no es solo lo que está ahí, es también lo que percibimos. ¿Alguna vez has cerrado los ojos e intentado imaginar cómo se sentiría no tener un cuerpo? Flotar en el espacio sin peso, sin piel, sin forma, solo consciencia. Es inquietante, ¿verdad? Nos definimos por lo que podemos tocar. La textura de las sábanas, la frescura de un vaso, la presión de tu espalda contra una silla, y todo eso está hecho de átomos. Pero lo curioso es que los átomos no tienen textura como pensamos. No tienen color, ni olor, ni sabor. Ni siquiera se tocan realmente. Cuando la punta de tu dedo presiona contra algo, una taza, un gato, la mano de alguien que amas, no son los átomos fusionándose, son sus campos eléctricos repeliendo, una danza microscópica de resistencia. Nunca hay contacto real, y sin embargo lo sientes, lo juras. La realidad entonces no es contacto, es interacción, percepción, es la sensación de estar aquí,
Nos movemos por nuestros días como si el mundo fuera concreto. Confiamos en que las paredes no desaparecerán, en que el aire no se disolverá, en que el piso no cederá bajo nuestros pies. Pero esa confianza está construida sobre algo mucho más extraño que la piedra o el acero. Está construida sobre ilusiones que funcionan tan bien que olvidamos que son ilusiones. Toma el color, miras una fresa madura y la llamas roja. Pero los átomos no son rojos, ni verdes, ni de ningún color realmente. La fruta refleja ciertas longitudes de onda de luz y tu cerebro traduce esas vibraciones en rojez. Es un truco brillante del sistema nervioso, una sinfonía de luz e interpretación. Sin conciencia, el color no existe. Y aún así puedes imaginar el rojo en tu mente, ¿verdad? Incluso con los ojos cerrados. Entonces, ¿qué es más real? ¿Los átomos mismos o la forma en que los sentimos? El olfato es igual. El aroma de la lluvia o la canela o la calidez de la piel de alguien después de haber estado bajo el sol. Todo eso comienza como moléculas flotando por el aire. Entran en tu nariz, hacen cosquillas a un receptor, envían una señal a tu cerebro. Pero eso no es el olor. El olor es lo que pasa dentro de tu mente cuando la electricidad se convierte en memoria, emoción, nostalgia. Los átomos desencadenan la experiencia, pero no son la experiencia. De cierta manera, nunca conoces realmente el mundo. Solo conoces tu traducción de él, una alucinación sinfónica continua construida a partir de datos y significado. Eso puede sonar desorientador, incluso un poco espeluznante, pero también es algo mágico, ¿no? Porque significa que la realidad no es algo frío y fijo, es algo vivo, interpretado. Cambia con nosotros, a través de nosotros. Piensa en la música. Cuando escuchas una nota de piano, no estás oyendo átomos, estás oyendo vibraciones, ondas moviéndose por el aire, una compresión de moléculas que tus oídos captan y tu cerebro convierte en sonido. Los átomos no tararean, no les importa si una canción es triste o alegre, pero a ti sí. Entonces, de nuevo, ¿qué es más real? ¿El movimiento de partículas en el aire o el dolor en tu pecho cuando escuchas una melodía familiar? Hay una teoría en la ciencia cognitiva que dice que la percepción es menos sobre detectar el mundo y más sobre predecirlo. Tu cerebro está constantemente adivinando. ¿Cómo debería sentirse esto? ¿De qué color será aquello? ¿Qué pasa después? Y la mayoría de las veces acierta, pero de vez en cuando no lo hace. Escuchas mal algo, recuerdas mal, ves una sombra que no estaba ahí y por un segundo la realidad cambia. No porque los átomos cambiaron, sino porque tu mente lo hizo. Pasa lo mismo con los sueños. Puedes despertar de un sueño sudando, con el corazón acelerado, la mente dando vueltas como si hubieras vivido algo real. Y sin embargo no había nada ahí. Ningún átomo se acomodó formando dragones o amantes olvidados o escaleras infinitas. Y aún así lo sentiste. Te marcó. Entonces, ¿qué importa más? ¿Los átomos que no estaban ahí o el residuo emocional que dejaron? Tendemos a pensar en la materia como la cosa real, el andamiaje de la existencia. Pero ¿qué tal si el andamiaje es solo la mitad de la imagen? ¿Qué tal si la conciencia es la otra mitad? Después de todo, un mundo hecho enteramente de átomos sin ojos para verlo, sin manos para tocarlo, sin mentes para preguntarse, seguiría estando ahí. Sí, pero ¿importaría? Tal vez la realidad tal como la vivimos existe solo en el punto de encuentro entre partícula y percepción. Hay una palabra hermosa para ese momento cuando algo interno se encuentra con algo externo y se vuelve significativo. Se llama qualia, la cualidad subjetiva de la experiencia, la forma en que la lavanda huele para ti, el sabor del agua fría cuando realmente tienes sed, el color azul, no en teoría, sino en tu mente. Los átomos no tienen qualia, pero tú sí. Y eso hace toda la diferencia. Esto no quiere decir que la realidad física no sea real, solo que podría estar incompleta sin nosotros para sentirla. Sin una mente que diga, esto es suave,
Aquello es cálido. Esto me hace llorar. Es posible, quizás hasta probable, que el universo siempre haya estado lleno de átomos. Pero fue solo cuando surgió la vida y luego la conciencia que esos átomos se convirtieron en algo más. Un árbol, una canción, un amigo. En algún punto de la cadena de complejidad, los átomos dejaron de ser bloques de construcción y empezaron a ser significado, o quizás siempre fueron ambas cosas. Estás hecho de átomos, sí, pero también de historias, recuerdos, momentos, y ningún microscopio puede ver eso. Es tentador pensar que la ciencia debería explicar todo, que si solo hacemos suficiente zoom, lo descomponemos en pedazos suficientemente pequeños, finalmente encontraremos la realidad real escondida debajo. Pero ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si mientras más cerca miramos, más borrosas se vuelven las cosas? Eso es lo que pasa cuando llegamos al nivel atómico. La solidez desaparece, la certeza se disuelve, nos movemos de partículas a probabilidades, de la física clásica a la confusión cuántica, y sin embargo, a pesar de todo eso, todavía nos enamoramos, todavía extrañamos a la gente, todavía nos quedamos despiertos preguntándonos qué significa todo esto. Somos seres de pensamiento y materia orbitando lentamente en un universo que solo podemos entender parcialmente. Pero tal vez eso es suficiente para preguntarnos, para extender la mano, para preguntar, ¿de qué está hecho todo esto? ¿Y yo, de qué estoy hecho? Hay algo reconfortante en no saberlo todo, en admitir que el mundo es más grande y más pequeño y más extraño de lo que podemos ver, porque significa que siempre podemos seguir soñando, seguir preguntando, seguir escuchando. Puede que a los átomos no les importe, pero a nosotros sí. Y eso, quizás, es lo que lo hace real. Mucho antes de los microscopios, mucho antes de los laboratorios, mucho antes de que los electrones tuvieran nombres o se cartografiaran los núcleos, ya nos preguntábamos de qué está hecho el mundo. No solo las cosas obvias, madera, piedra, agua, carne, sino lo más profundo, la esencia, los huesos ocultos del universo, el hilo invisible que une las estrellas con la tierra, el viento con el susurro de la respiración. Casi puedes imaginar a alguien sentado junto al fuego hace miles de años, mirando fijamente las llamas y pensando, ¿qué es esto? ¿Y por qué arde? Esa pregunta, ¿de qué está hecho todo?, ha resonado a través del tiempo como un latido, suave, pero persistente. Y aunque la ciencia moderna finalmente llegó a los átomos y las partículas y los quarks, los seres humanos siempre han tenido una manera de responderla, incluso sin las matemáticas. Empecemos por el principio. Los antiguos griegos, tan aficionados a las preguntas, fueron de los primeros en dejarnos pistas escritas. Alrededor del siglo V a.C., un filósofo llamado Demócrito propuso una idea radical, que todas las cosas, sin importar cuán complejas, están hechas de pedacitos diminutos e indivisibles. Los llamó átomos, que significa incortable. Imaginó un mundo en el que todo, tierra, aire, fuego, incluso el alma, estaba construido de estas unidades invisibles, diferentes en forma y movimiento, girando sin fin por el vacío. Según Demócrito, nada desaparecía realmente. Simplemente cambiaba de forma mientras los átomos se reacomodaban. Sus ideas no fueron ampliamente aceptadas en su momento. Verás, la visión popular entonces, especialmente entre los seguidores de Aristóteles, era que toda la materia estaba hecha de 4 elementos clásicos: tierra, aire, fuego y agua. No partículas, sino principios, cada uno ligado no solo a la materia física, sino a cualidades. La tierra era pesada y quieta, el aire era ligero y cambiante, el fuego transformaba, el agua fluía, y todo lo que existía, desde montañas hasta estados de ánimo, se pensaba que era una mezcla de estas fuerzas. Fuego en la mente, agua en la sangre, tierra en los huesos. No era química, todavía no, pero era una especie de ciencia poética, un intento de traer orden a un mundo caótico.
y por mucho tiempo funcionó. Los antiguos chinos desarrollaron un sistema similar con 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua, cada uno fluyendo hacia el siguiente en un ciclo de equilibrio. Estos elementos no eran solo sustancias, eran energías, direcciones, emociones, el ritmo del universo expresado en metáfora. Mientras tanto, en India, los pensadores védicos hablaban de Pancha Mahabhuta, los 5 grandes elementos: tierra, agua, fuego, aire y akasha o espacio. Juntos formaban el cuerpo, el cosmos y el aliento sagrado entre ellos. Incluso la mente, decían, estaba moldeada por los elementos. Materia y espíritu nunca estuvieron completamente separados. No era ciencia exactamente, no según los estándares de hoy, pero era algo más, un marco para el significado, una manera de ver el mundo como coherente, interconectado y vivo. Y quizás eso es lo más importante para recordar, que estos sistemas antiguos no solo intentaban describir de qué está hecho el mundo, sino por qué importa. Conocer los elementos era conocerte a ti mismo, equilibrarlos era estar bien. Más tarde, los alquimistas retomarían ese hilo, tejiendo misticismo con química temprana. En Egipto, Persia, China y más tarde en la Europa medieval, los alquimistas creían que toda la materia podía transformarse, que el plomo podía convertirse en oro, que los metales básicos guardaban dentro de ellos una chispa de perfección, esperando ser despertada. No hablaban de átomos, todavía no, pero estaban obsesionados con el cambio, con la transmutación, con la esencia. Creían que todo lo visible era un reflejo de algo invisible, que detrás de cada piedra, cada hierba, cada destello de una llama, había un patrón. Y si podías aprender ese patrón, podías desbloquear los secretos de la realidad misma. Por supuesto, mucho de esto era metáfora envuelta en acertijo, pero dentro de los símbolos, dragones, crisoles, la piedra filosofal, había un anhelo, una creencia de que la materia no era simplemente material inerte, era un rompecabezas, un poema, un código. Podrías decir que estaban equivocados en los detalles, pero estarías perdiendo el punto. Estaban haciendo la misma pregunta que seguimos haciendo hoy. ¿Cómo puede el universo ser tan sólido y tan misterioso a la vez? Mientras tanto, al otro lado del mundo, las cosmologías indígenas estaban respondiendo esa pregunta a su manera. En muchas tradiciones nativas americanas, la materia no se veía como algo pasivo o sin vida. Rocas, ríos, árboles, todos estaban imbuidos de espíritu, no espíritu metafórico, sino presencia literal, una conciencia, un tipo de conciencia que se movía a través de todas las cosas. Tocar la tierra era entrar en relación con ella. Los maoríes de Aotearoa hablan del Mauri, la fuerza vital que existe en cada parte de la creación, desde montañas hasta plumas hasta madera tallada. En su visión del mundo, el mundo está hecho no solo de materiales, sino de seres significativos, y la línea entre personas y partículas es delgada. De igual manera, muchas cosmologías africanas describen el mundo material como cargado de energía ancestral. En la tradición yoruba, por ejemplo, elementos como el hierro o el agua no son solo sustancias, son manifestaciones de orishas, fuerzas espirituales con personalidad y agencia. Un río no es solo un río, es un ser, una historia. Estas formas de ver no se basaban en microscopios o física, pero no eran primitivas, eran relacionales. Entendían que la materia nunca está separada del significado. Y de alguna manera extraña y hermosa, la ciencia moderna está comenzando a hacer eco de ese sentimiento, porque ahora sabemos que no puedes mirar una partícula sin cambiarla, que la observación importa, que el acto de medir el mundo lo transforma, y quizás, solo quizás, eso no sea tan diferente de decir que el mundo está vivo. Pero antes de llegar a eso, hagamos una pausa en un lugar más, el mundo de las palabras. El lenguaje también moldea cómo entendemos la realidad. En inglés a menudo tratamos la materia como material, algo para ser usado, consumido, moldeado. Pero en muchos otros idiomas, la línea entre objeto y ser es más fluida.
Algunas lenguas ni siquiera separan sustantivos y verbos como lo hacemos nosotros. El filósofo David Abram nota que en el idioma Ojibwa las piedras y los ríos se describen con verbos animados. Hacen en lugar de son. Imagina vivir en un mundo donde una montaña escucha, donde el viento no solo sopla, sino que recuerda. En japonés, la palabra mono no aware expresa una tristeza suave ante la impermanencia de las cosas, una especie de conciencia emocional de que todo, incluso la materia, es transitorio. Refleja una intuición cultural de que la realidad es tanto hermosa como breve. Y en muchas tradiciones místicas, sufí, budista, cabalística, el mundo material se ve como un velo, un reflejo, un símbolo, no falso, pero incompleto, algo para ser mirado a través, no solo mirado. En todas estas formas, a través de culturas y siglos, los seres humanos han intentado explicar la materia no como material muerto, sino como misterio vivo. E incluso mientras nos hemos adentrado en el reino de laboratorios y láseres, esa sensación de asombro nunca nos ha abandonado completamente. Piensa en cómo hablamos de los átomos hoy, sus partículas, ondas, campos, vibraciones. Existen y sin embargo no existen. Están aquí, pero no hasta que miramos. Exploraremos esa extrañeza en la siguiente sección, pero por ahora basta con decir esto. La pregunta de qué está hecha la realidad nunca ha sido solo sobre moléculas. Ha sido sobre significado, sobre relación, sobre asombro. Demócrito nos dio la primera teoría atómica. Pero mucho antes que él, los poetas ya estaban susurrando: estamos hechos de tierra y aire, fuego y agua, espacio y memoria, y algo más también, algo sin nombre, algo eterno, algo que respira a través de cada hoja, cada piedra, cada estrella y cada corazón dormido. Y si eso no es realidad, entonces quizás sea la parte de ella que más necesitamos recordar. Entonces, ¿qué es realmente un átomo después de todos los mitos, metáforas y susurros antiguos? ¿Qué dice la ciencia ahora que podemos mirar un poco más de cerca? Bueno, primero, una sorpresa. Un átomo, el llamado bloque de construcción de la materia, es mayormente nada. Si tomaras un solo átomo y lo inflaras al tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo, el corazón denso del átomo, tendría aproximadamente el tamaño de una canica en el centro del campo. Todo lo demás, espacio vacío. Los electrones serían pequeños destellos borrosos danzando alrededor del borde exterior como abejas rodeando una colmena invisible, pero sin órbita clara, sin camino sólido, solo probabilidad. Una nube brillante de tal vez. Y sin embargo, de alguna manera esta casi nada conforma todo. Tu piel, tus pulmones, tu cobija favorita, las estrellas, el té enfriándose junto a tu cama, la voz que estás escuchando ahora. Todo construido a partir de pequeños campos de espacio mayormente vacío, mantenidos juntos por fuerzas que no puedes sentir directamente, pero que nunca dejan de moldearte. Los átomos en términos simples están hechos de 3 partes básicas: protones con carga positiva, neutrones neutrales, electrones con carga negativa. Los protones y neutrones se agrupan juntos en el centro formando el núcleo, un núcleo denso y compacto donde reside casi toda la masa del átomo. Es pesado, es apretado, es antiguo. Los electrones, mucho más ligeros y llenos de movimiento, giran alrededor de ese núcleo. No en círculos planetarios ordenados como una vez pensamos, sino en extrañas órbitas probabilísticas. No se mueven en pistas, existen en nubes. Y esto es importante porque los átomos no se comportan como canicas o pelotas de ping-pong. No se quedan quietos ni se apilan ordenadamente. Parpadean, vibran, existen como tendencias, no certezas. Esta fue una de las grandes sorpresas del siglo XX. Hasta entonces, la gente imaginaba los átomos como pequeños sistemas solares, electrones orbitando un núcleo de la manera en que los planetas orbitan un sol. Era ordenado, predecible, familiar. Pero la naturaleza, resulta,
es mucho más extraña que nuestras metáforas. Entra la mecánica cuántica. En la teoría cuántica, partículas como los electrones no son puntos sólidos dando vueltas. En cambio, se describen mejor como ondas de probabilidad. Nubes matemáticas que nos dicen dónde es probable que se encuentren, no dónde están. No puedes decir exactamente dónde está un electrón, solo puedes decir dónde podría estar. Es como intentar sostener niebla en tus manos. Esta imprecisión no es solo una falla al medir, está incorporada en la naturaleza de la realidad misma. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, no puedes conocer tanto la posición como el momento de una partícula con perfecta precisión. Cuanto más precisamente intentas ubicarla, menos sabes sobre qué tan rápido se está moviendo y viceversa. La realidad a esta escala no es un mapa con caminos claros, es una niebla, una neblina brillante y parpadeante que se comporta más como música que como maquinaria. Y sin embargo, cuando te alejas, trillones de átomos forman algo sólido, confiable, tangible. Esa es la gran paradoja de la estructura atómica. ¿Cómo tanta incertidumbre crea algo que se siente tan cierto? Vale la pena hacer una pausa aquí para notar lo extraño. El mundo se siente quieto, pero no lo está. Está en constante movimiento. Tu cuerpo se siente sólido, pero es mayormente espacio. Todo se siente cierto, pero está hecho de partículas que ni siquiera saben dónde están. Vayamos un poco más profundo. Cada átomo se define por cuántos protones tiene. Ese número se llama su número atómico y determina a qué tipo de elemento pertenece el átomo. El hidrógeno tiene un protón, el helio tiene 2, el litio tiene 3, y así sucesivamente. Cambia el número de protones y tienes un elemento completamente diferente. Cambia el número de neutrones y tienes un isótopo. Mismo elemento, diferente masa, a veces estable, a veces radiactivo. Cambia el número de electrones y tienes un ión, una versión cargada del átomo, más reactivo, más ansioso por conectarse. Estas variaciones simples, solo una partícula más o una menos, pueden transformar completamente el comportamiento de un átomo. Agrega un neutrón y podrías crear combustible para una estrella. Quita uno y podrías crear medicina. Reorganizados correctamente, las mismas partículas básicas pueden convertirse en sal o veneno o el sabor del azúcar en tu lengua. Esa es la magia de la estructura atómica. No es solo lo que tienes, es cómo está organizado. La tabla periódica, la cuadrícula de elementos que podrías recordar de la escuela, no es solo una lista de ingredientes, es un mapa de comportamiento, una historia de cómo los átomos se relacionan entre sí, cómo se unen, cómo construyen. Y son esos enlaces, la forma en que los átomos se conectan entre sí lo que permite la complejidad. Un solo átomo es poderoso, pero los átomos rara vez viajan solos. Se conectan. Comparten electrones en acuerdos brillantes llamados enlaces químicos. Algunos comparten amablemente como en los enlaces covalentes. Algunos dan y toman como en los enlaces iónicos. Y otros danzan libremente como en los enlaces metálicos. Electrones a la deriva libremente como luz comunal. Estos apretones de manos atómicos son lo que permite que las moléculas se formen, y las moléculas son el alfabeto de la materia. H2O se convierte en agua, CO2 se convierte en aliento, el ADN se convierte en vida. Solo un puñado de símbolos atómicos reorganizados en combinaciones infinitas para crear todo, desde arrecifes de coral hasta conciertos, hasta la curva de tu mano descansando suavemente sobre una página. La elegancia es asombrosa, y sin embargo, nada de esto sería posible sin una fuerza más, la fuerza electromagnética. La sentiste antes, incluso si no lo sabías, cuando un globo se pega a tu cabello, cuando la estática crepita en un suéter, cuando tus pies se arrastran por la alfombra y alcanzas una perilla con una chispa. Pero en lo profundo, esta fuerza hace mucho más. Es lo que mantiene a los electrones unidos a los núcleos, lo que evita que los átomos colapsen sobre sí mismos.
Es lo que permite que tus dedos sientan la textura, porque recuerda, nunca tocas nada en realidad. Lo que sientes es la resistencia electromagnética entre tus átomos y los átomos de lo que estás alcanzando. Es el no invisible que dice, aquí es donde te detienes, aquí es donde comienzas. Y ese simple empujón hacia atrás, ese campo invisible, es lo que da la ilusión de solidez. Nunca llegas a encontrarte del todo con el mundo. Te acercas a él y eso es suficiente. Pausa aquí. Deja que se asiente. Eres una nube de probabilidad mantenida en forma por pequeñas cargas danzantes, flotando en espacio que no está realmente vacío, solo zumbando silenciosamente bajo tu conciencia. Y sin embargo te sientes real, arraigado, vivo. Esa es la brillantez silenciosa de los átomos. Son tanto menos y más de lo que imaginamos. Son estructura, pero también historia. Son materia, pero también metáfora. Puedes ver sus ecos en redes cristalinas, en la espiral de una concha, en el estiramiento de un músculo, en la doble hélice de tu ADN. Los átomos no saben que están construyendo belleza, simplemente siguen las reglas de la atracción, y sin embargo, de alguna manera lo hacen. Continuaremos en un momento. Aún no hemos tocado el núcleo o la fuerza fuerte, o el extraño zoológico de partículas que yacen incluso más profundas que los átomos. Pero por ahora, solo descansa aquí en el conocimiento de que estás hecho de cosas que no puedes ver, no puedes sostener, y sin embargo no puedes vivir sin ellas. Átomos, pequeños misterios, antiguos como las estrellas susurrando la forma de todo lo que eres. En el corazón de cada átomo hay un grupo apretadamente empaquetado de protones y neutrones. No giran, no orbitan. Se sientan encerrados en un abrazo tan intenso que toma una de las fuerzas más fuertes de la naturaleza mantenerlos ahí. Lo llamamos la fuerza nuclear fuerte, y realmente es fuerte. Es el pegamento del universo, pero con una trampa. Solo funciona sobre distancias increíblemente cortas. Tan cortas, de hecho, que si los protones se alejan incluso ligeramente demasiado entre sí, todo comienza a desmoronarse. Te podrías preguntar, ¿por qué necesitamos una fuerza fuerte en primer lugar? Porque todos los protones llevan una carga positiva y cargas iguales se repelen. Así que dentro del núcleo hay una batalla silenciosa entre la fuerza electromagnética tratando de separar a los protones y la fuerza fuerte manteniéndolos unidos. Los neutrones también ayudan. No llevan carga, pero actúan como amortiguadores, creadores de espacio que reducen la repulsión, manteniendo las cosas estables. Pero el equilibrio no siempre es perfecto. Algunos núcleos son demasiado pesados, demasiado apretados. Comienzan a tambalearse, a dividirse, a emitir partículas o energía. Esto es lo que llamamos radioactividad, un átomo inestable tratando de volverse más estable al soltar un poco de masa, un poco de energía, un poco de luz. Y a veces, cuando un núcleo se divide de la manera correcta, libera un estallido de energía tan poderoso que puede calentar ciudades o destruirlas. Eso es fisión nuclear. El mismo proceso que alimenta algunos de nuestros submarinos y, trágicamente, nuestras bombas. Es un recordatorio de que los átomos son pequeños pero no débiles. Sus corazones contienen el tipo de energía de la que están hechas las estrellas, porque están hechos de estrellas. Cada átomo más pesado que el hidrógeno, carbono, oxígeno, hierro, oro, fue forjado en el corazón de una estrella antigua, presionado hasta existir por la gravedad, el calor y el tiempo. Y cuando esa estrella murió, explotando hacia afuera en una supernova, esparció sus átomos por el espacio. Algunos de esos átomos vagaron por eones a través del polvo y el silencio hasta que encontraron su camino aquí, hacia los océanos, hacia los árboles, hacia ti. A menudo se dice que estamos hechos de polvo de estrellas, pero eso no es poesía, esa es historia atómica. Ahora, vayamos aún más profundo. Ya conociste las tres partes familiares del átomo: electrones, protones y neutrones. Pero incluso esas no son fundamentales.
Los electrones, hasta donde sabemos, son partículas elementales. No tienen subpartes, pero los protones y neutrones están hechos de algo aún más pequeño, quarks. Los quarks son cositas extrañas. Vienen en 6 sabores: arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Los protones están hechos de 2 quarks arriba y 1 abajo. Los neutrones son 2 abajo, 1 arriba. Se mantienen unidos por gluones, partículas que actúan como portadoras de la fuerza fuerte. Sí, gluones, porque pegan a los quarks entre sí. Suena caprichoso, pero es muy real. Sin gluones no habría átomos, no habría moléculas, no habría química, no habría manos que sostener, no habría estrellas que brillen. Y más allá de eso, más allá de los quarks y electrones, ahí es donde las cosas se vuelven menos claras. Entras al reino del modelo estándar de física de partículas, la mejor suposición actual de qué está hecha la realidad en las escalas más diminutas posibles. Incluye partículas como fotones, portadores de luz y de la fuerza electromagnética, bosones W y Z, responsables de la desintegración radiactiva, el bosón de Higgs, la llamada partícula de Dios que da masa a las demás, neutrinos, partículas fantasmales que atraviesan tu cuerpo por billones cada segundo, y, por supuesto, el gravitón, una partícula hipotética que explicaría la gravedad, aunque nunca lo hemos visto. Juntas, estas partículas y las fuerzas que portan forman el andamiaje de todo lo que conocemos, y sin embargo, no está completo. Hay vacíos, misterios, fenómenos sin explicar, partes enteras del cosmos como la materia oscura y la energía oscura que parecen operar con sus propias reglas ocultas. No podemos verlas, no podemos tocarlas, pero sabemos que están ahí porque las galaxias giran demasiado rápido, porque el universo se expande demasiado rápido, porque las matemáticas no funcionan a menos que algo invisible esté sosteniendo todo junto. Es una verdad humillante. Hemos dividido átomos, liberado energía, mapeado la tabla periódica, y aún así la mayor parte del universo está hecha de algo que no entendemos. Y quizás eso es apropiado, porque cuanto más de cerca miramos, más parece titilar la realidad. Las partículas se comportan como ondas. Las ondas actúan como partículas. A veces las cosas no existen hasta que las observamos, y a veces solo mirar algo cambia lo que es. Es tentador preguntar, ¿qué son realmente los átomos? ¿Son pedacitos sólidos? ¿Son nubes de probabilidad? ¿Son vibraciones en dimensiones ocultas? Tal vez son todas esas cosas. Tal vez no son ninguna. Algunos físicos proponen que los átomos, y de hecho toda la materia, no están hechos de sustancia en absoluto, sino de campos fundamentales invisibles que llenan todo el espacio. Cada tipo de partícula es solo una ondulación en su campo correspondiente. Un fotón, una ondulación en el campo electromagnético. Un electrón, una ondulación en el campo del electrón. Un quark, un pequeño bulto en el campo del quark. En esta visión, no estás hecho de partículas, estás hecho de ondulaciones, vibraciones, geometría cantando, el universo como música, la materia como movimiento. No es una idea nueva. Los antiguos hindúes hablaban del cosmos como sonido, la sílaba sagrada, vibrando a través de todas las cosas. La teoría de cuerdas, un marco moderno pero aún especulativo, sugiere que los constituyentes más diminutos de la materia no son partículas en absoluto, sino cuerdas vibrantes de energía, cada una con su propia frecuencia, cada nota convirtiéndose en una partícula diferente. La misma cuerda que zumba como un electrón en una octava podría zumbar como un gravitón en otra. La materia entonces se convierte en música, en más que metáfora y realidad, una canción sin principio ni final, sonando suavemente bajo el ruido de la vida cotidiana. Hay una especie de paz en eso, ¿no? Saber que tu cuerpo, tu respiración, tus pensamientos son todos parte de un patrón tan sutil que zumba incluso en el silencio
incluso mientras duermes. Hagamos una pausa aquí. Hemos viajado desde los electrones hasta los quarks, desde nubes atómicas hasta polvo cósmico, desde la solidez de tu almohada hasta la extraña borrosa de lo que yace debajo de ella. Y a través de todo esto, los átomos permanecen tanto profundamente familiares como infinitamente extraños. Conforman tu mundo, pero no son tu mundo. Conforman tu cuerpo, pero no son tú. Son las notas. Tú eres la melodía, y de alguna manera, sin saberlo, has estado cantando todo el tiempo. Los átomos son pequeños, pero su comportamiento construye el mundo. Y cuando comienzas a entender cómo se comportan, no solo qué son, empiezas a vislumbrar algo más profundo, algo que se siente menos como física y más como poesía escrita en matemáticas. Comencemos con una de sus cualidades más importantes, los enlaces. Los átomos son sociales, no les gusta estar solos. Cuando se les da la oportunidad, se unen, no por soledad, sino por energía, porque la naturaleza siempre está persiguiendo una cosa, estabilidad. Y la estabilidad para los átomos a menudo significa compartir. Cuando dos átomos de hidrógeno se encuentran con un átomo de oxígeno, forman agua. El oxígeno necesita 2 electrones. Cada hidrógeno tiene 1, así que comparten lo justo, el tiempo justo. Y de repente algo nuevo aparece. Una gotita, una ola, una tormenta cayendo. Este compartir de electrones es lo que llamamos un enlace covalente. Una especie de acuerdo mutuo, como vecinos compartiendo una cerca. Ninguno renuncia a su electrón, pero ambos se benefician. Otros átomos prefieren acuerdos diferentes. Los enlaces iónicos ocurren cuando un átomo da un electrón y el otro lo toma. El sodio da, el cloro toma. Juntos forman sal, algo completamente diferente de los 2 elementos solos. El sodio solo es explosivo, el cloro es venenoso, pero juntos hacen que el océano sepa amar. Luego están los enlaces metálicos, donde los electrones no son tanto compartidos o intercambiados, sino que se les permite flotar. En metales como el cobre o el oro, los electrones flotan libremente formando un mar brillante de carga. Por eso los metales conducen electricidad. Los electrones ya están a medio camino de moverse. Todos estos enlaces, covalentes, iónicos, metálicos, son solo expresiones diferentes de la misma idea, que los átomos, cuando se conectan, se vuelven algo más que ellos mismos. No es muy distinto de las relaciones humanas. No solo coexistimos, nos transformamos unos a otros. De los enlaces viene la química, la mezcla y reordenamiento de átomos en nuevas moléculas, nuevas formas, nuevas funciones. Las reacciones químicas son como conversaciones. Algunas son ruidosas y explosivas, otras son silenciosas, casi invisibles. Pueden liberar energía, absorberla, cambiar de color, cambiar de fase. Pueden convertir madera en ceniza, hierro en óxido, semillas en retoños. Tu propio metabolismo, cada respiración, cada latido es el lento desenvolvimiento de cadenas químicas. Oxígeno entrando a tus pulmones, uniéndose a la hemoglobina, entregándose a las células. Glucosa descomponiéndose en ATP, los diminutos paquetes de energía que tu cuerpo quema para parpadear, para pensar, para soñar. Todo es átomos, todo es movimiento, y sin embargo, las leyes son elegantes, predecibles, ordenadas. Toma la conservación de la masa. Nos dice que los átomos no desaparecen. En cualquier reacción, lo que entra debe salir. Reorganizado, sí, pero nunca perdido. Ese tronco ardiendo se convierte en humo, calor, luz y ceniza. Pero los átomos permanecen. Simplemente están en un nuevo viaje ahora. Pero no todas las historias atómicas son tan tranquilas. A veces los átomos son separados violentamente o fusionados bajo calor y presión aplastantes. Cuando esto sucede, dejamos atrás la química y entramos al dominio de las reacciones nucleares. Comencemos con la fisión. En la fisión, un núcleo inestable se divide en 2 núcleos más pequeños,
liberando una tremenda cantidad de energía. Es la reacción que alimenta los reactores nucleares y, trágicamente, las bombas atómicas. La clave está en el equilibrio del núcleo. Si es demasiado pesado, como el uranio 235 o el plutonio 239, comienza a tambalearse. Empújalo justo con un neutrón perdido y se romperá. La división libera energía. También libera más neutrones. Esos a su vez golpean otros átomos. Más divisiones, más energía. Esta es la reacción en cadena. Y cuando se controla, puede iluminar ciudades. Cuando está descontrolada, puede arrasarlas. Pero hay otro camino, uno que alimenta no bombas, sino estrellas. Se llama fusión. Donde la fisión divide átomos, la fusión los une. Núcleos ligeros como el hidrógeno se fusionan en otros más pesados como el helio. En el proceso, una diminuta cantidad de masa se pierde y se convierte en energía. Así es como brilla el Sol. Cada segundo, millones de toneladas de hidrógeno se fusionan en su núcleo, liberando energía que viaja por el espacio y aterriza suavemente en tu cara como luz del sol. Es impresionante darse cuenta de que esa calidez, ese resplandor, comenzó como fusión atómica, algo tan pequeño, tan violento, llegando ahora como quietud dorada. La fusión es más limpia que la fisión, más poderosa y en teoría ilimitada, pero hasta ahora es increíblemente difícil de lograr en la Tierra. Necesitamos recrear las condiciones de una estrella, temperaturas de millones de grados, presión increíble, sistemas de contención lo suficientemente fuertes para mantener plasma en su lugar. Y sin embargo, lo intentamos, porque la promesa es demasiado hermosa para abandonar. Energía de la misma fuente que encendió las estrellas. Vale la pena hacer una pausa aquí, porque todo esto, los enlaces, las reacciones, las transformaciones, no son solo problemas de física, son la gramática de la creación. Los mismos patrones que formaron las primeras moléculas en la Tierra son los que danzan en tu torrente sanguíneo ahora. Y a veces los cambios más simples producen las transformaciones más profundas. Toma el carbono, uno de los elementos más comunes en el universo, encontrado en cometas, en carbón, en la luz de las velas. Organiza sus átomos de una manera y obtienes grafito, suave, negro, usado en lápices. Organízalos de otra manera y obtienes diamante, claro, afilado, irrompible. Mismos átomos, enlaces diferentes, ángulos diferentes. Eso es todo, solo una nueva geometría, y el mundo cambia. Luego están los alótropos como los fullerenos y el grafeno, nuevas formas de carbono descubiertas solo recientemente, algunas láminas de solo un átomo de espesor, más fuertes que el acero, más ligeras que el aire. Un recordatorio, incluso lo familiar aún guarda secretos. Los átomos también se portan mal, tienen isótopos, variaciones en el número de neutrones. Algunos son estables, algunos se desintegran lentamente, liberando radiación a lo largo de siglos. Otros desaparecen en momentos, parpadeando hacia otros elementos. Usamos estos isótopos para datar fósiles antiguos, para alimentar sondas espaciales, para esterilizar equipo médico, para tratar cáncer, para hacer funcionar detectores de humo. Son regalos extraños, peligrosos, sí, pero también sanadores, iluminadores. Depende, como siempre, de cómo los usemos. Y luego están los casos extremos, las rarezas cuánticas, las partículas que parecen desafiar la lógica por completo. Toma el principio de exclusión de Pauli, que dice que ningún dos electrones en el mismo átomo pueden tener exactamente el mismo conjunto de números cuánticos. Es una regla de unicidad, una insistencia cósmica de que cada electrón debe ser solo ligeramente diferente. Sin él, los átomos colapsarían, la materia se plegaría hacia adentro. El universo como lo conocemos no funcionaría. O considera el tunelamiento cuántico, donde las partículas parecen atravesar barreras que no deberían poder cruzar. Es como ver una canica rodar a través de una pared. Imposible en nuestro mundo, pero común en el cuántico. No es magia, es probabilidad.
A veces las partículas simplemente aparecen del otro lado. El tunelamiento es lo que hace brillar al sol, es lo que permite que las enzimas funcionen dentro de tus células, y es lo que alimenta los sueños de las computadoras cuánticas, máquinas que algún día podrían pensar no en unos y ceros, sino en el extraño quizás de la superposición. Entonces, ¿qué sucede cuando los átomos comienzan a comportarse de maneras en que ni siquiera se supone que los átomos deberían hacerlo? Vayamos a la deriva ahora lentamente hacia los bordes, porque en los límites más lejanos del frío, cerca del cero absoluto, los átomos comienzan a olvidar quiénes son. Normalmente, los átomos son distintos, giran, vibran, sostienen su espacio con orgullo, pero enfríalos lo suficiente hasta apenas un susurro por encima de 273.15 esgracons, y algo extraño se despliega. La individualidad se desvanece, el movimiento cesa, y miles de átomos comienzan a actuar no como muchas cosas, sino como una sola cosa. Esto se llama un condensado de Bose-Einstein, un estado de la materia tan raro, tan silencioso, tan distinto a cualquier cosa del mundo cotidiano que el mismo Einstein lo predijo hace 100 años, y los científicos solo lograron crearlo en un laboratorio en 1995. Imagina una orquesta donde cada instrumento está tocando en perfecta unísono, no solo rítmicamente, sino literalmente compartiendo la misma nota, la misma onda. Eso es un condensado. En este silencio congelado, los átomos se comportan como una única función de onda unificada, un fantasma de materia, una niebla que fluye sin fricción, sin resistencia, sin caos, solo coherencia, una canción tan baja y suave que se convierte en quietud. Y sin embargo, esta quietud revela algo profundo, que la materia no es solo lo que parece ser, que cuando se le despoja del calor, se le despoja de energía, se le despoja de individualidad. Incluso los átomos anhelan unificarse. No es el único estado exótico. Toma el helio superfluido. A temperaturas lo suficientemente bajas, el helio deja de actuar como un líquido. Fluye sin viscosidad. Puede trepar por los lados de los contenedores, derramarse sobre los bordes sin resistencia. No chapotea. Se desliza perfectamente para siempre. Podrías hacerlo girar en un recipiente y seguiría girando incluso después de días, semanas, sin detenerse. Rompe las reglas del sentido común, pero a los átomos en sus extremos no les importa mucho el sentido común. Luego está el entrelazamiento. Einstein alguna vez lo llamó acción fantasmal a distancia, y para ser justos, lo es. El entrelazamiento ocurre cuando dos partículas se vinculan de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén. Podrías colocar un átomo en la luna y el otro en tu sala de estar, y aún así, en el momento en que mides uno, el otro lo sabe. No es comunicación, es correlación, no es causa y efecto, es ser compartido, inseparable. Y aunque no entendemos completamente cómo funciona, lo hemos probado una y otra vez con fotones, electrones, átomos, incluso moléculas pequeñas. El entrelazamiento es real, es frágil, fácilmente roto por el ruido, el calor o la interacción. Pero cuando se preserva, es casi como si el universo se susurrara a sí mismo a través del espacio. Hay átomos ahora mismo en la Tierra que están entrelazados, y si estás sosteniendo un teléfono o escuchando a través de un dispositivo digital, ya te estás beneficiando de la mecánica cuántica, porque el comportamiento atómico no solo se queda en los laboratorios, se convierte en tecnología. Láseres cuánticos, escáneres de resonancia magnética, semiconductores cuánticos, computadoras, LEDs, relojes atómicos, cuánticos. El mundo digital completo está construido literalmente sobre la extraña danza de electrones dentro de átomos cuidadosamente organizados. Diseñamos chips colocando átomos con precisión casi perfecta. Ajustamos sus energías, moldeamos su flujo, controlamos los espacios donde los electrones saltan de un lugar a otro, y de ahí sale todo. Video, sonido, pensamiento, memoria.
todo construido sobre silicio, que en sí mismo está construido de átomos, y ahora soñamos en grande. Se están desarrollando computadoras cuánticas, máquinas que aprovechan la superposición y el entrelazamiento para realizar cálculos mucho más allá de lo que cualquier computadora clásica puede hacer. Imagina una computadora no limitada por unos y ceros binarios, sino capaz de explorar todas las posibilidades simultáneamente. No solo lógica, sino probabilidad. Tales dispositivos podrían revolucionar la medicina, la criptografía, el pronóstico del tiempo, la ciencia de materiales, y dependen de los misteriosos silencios de los átomos. Incluso hemos comenzado a experimentar con teletransportación cuántica, no de personas, por supuesto, sino de información, transfiriendo estados cuánticos de una partícula a otra a través de la distancia. Suena como ciencia ficción, pero es real. Hay laboratorios hoy donde se ha transmitido información usando átomos entrelazados, no movida exactamente, sino recreada, copiada con tal fidelidad que es indistinguible del original. En cierto sentido, no es la materia la que se mueve, sino el patrón. Y quizás eso es lo que son los átomos en el nivel más profundo. No cosas, sino patrones, vibraciones en el espacio, configuraciones de energía, expresiones temporales de algo más profundo, como olas que se elevan, se curvan y desaparecen solo para reaparecer en otro lugar. Podrías preguntar, ¿hay un fondo, una cosa más pequeña, un verdadero bloque de construcción de la realidad? Y la respuesta honesta es que no lo sabemos. Encontramos quarks, leptones, bosones, campos, cuerdas. Hemos construido colisionadores de partículas para romper átomos en partes cada vez más pequeñas, buscando ese último punto indivisible. Pero cuanto más profundo vamos, más relacionales se vuelven las cosas. Las partículas se convierten en probabilidades, las posiciones se desdibujan, la identidad vacila. Puede que no haya nada en absoluto, solo interacciones. Y entonces la pregunta cambia, no de qué está hecha la materia, sino qué hace la materia. Quizás no son átomos, sino reglas, no partículas, sino patrones, no objetos, sino resultados de relación. Imagina la realidad como un tapiz, no tejido de hilo, sino de tensión, de conexión, de la manera en que la energía se curva y se enrosca y se pliega, y dentro de esa tensión emergemos, construidos de átomos que no se preocupan. Y sin embargo, nosotros sí, tomamos la neutralidad fría de los electrones y la convertimos en arte. Tomamos las fuerzas de fusión y calentamos nuestros rostros junto a la luz del fuego. Tomamos el arreglo casual de moléculas y escribimos poesía con nuestras manos. Los átomos no buscan significado, pero nosotros sí. Y eso, quizás, es lo que eleva la materia a algo más que materia. Una molécula por sí misma es silenciosa, pero unes suficientes de ellas y obtienes memoria, música, mañana, café mañanero, matemáticas, misericordia, significado. Los átomos no tienen historia hasta que tú les das una. Y así terminamos esta inmersión profunda no en el borde de la ciencia, sino en el centro de algo más silencioso. Estás hecho de carbono, oxígeno, hidrógeno, calcio, fósforo, nitrógeno, átomos simples encontrados en las estrellas y la espuma del mar. Pero también estás hecho de infancia, de risas, de lenguaje, de 1000 recuerdos atómicos silenciosos organizados en algo frágil y despierto. Hay una línea de Carl Sagan que dice, somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo. Átomos, átomos soñadores. Quizás eso es lo que somos. Y cuando duermes, cuando tu respiración se vuelve lenta y tu mente comienza a soltar su agarre, regresas a algo más simple. No desaparecido, no borrado, solo suavizado. Un campo suave, una ondulación en una cama cálida de partículas plegándose lentamente hacia el descanso. Había una vez. No sabíamos que los átomos existían, y sin embargo, aún preguntábamos de qué estaba hecho todo. Es una de las preguntas más antiguas, quizás la primera, no porque conduzca a una respuesta,
sino porque conduce a la maravilla. El momento en que un ser humano miró al mundo y pensó, ¿qué es esto realmente? La ciencia comenzó. Las primeras ideas no se basaban en evidencia de la manera en que la pensamos hoy. Se basaban en patrones, en intuición, en observar la forma en que el fuego danzaba o la forma en que el agua fluía alrededor de los pies. En la antigua Grecia, hace más de 2000 años, un filósofo llamado Leucipo y más tarde su estudiante Demócrito propusieron algo radical, que todo está hecho de unidades diminutas e indivisibles tan pequeñas que no puedes verlas, pero siempre en movimiento. Los llamó átomos, que significa incortable. Para Demócrito, los átomos eran eternos. No podían ser creados ni destruidos, solo reorganizados. El mundo, a sus ojos, era un mar arremolinado de átomos y vacío. La solidez, la suavidad, el sabor, incluso el pensamiento. Todo eso, él creía, se reducía a cómo los átomos colisionaban y se combinaban. Estaba adivinando, por supuesto, pero ¿qué adivinanza? No fue ampliamente aceptada. El filósofo más influyente, Aristóteles, no estuvo de acuerdo en absoluto. Él creía que la materia era continua, hecha de 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Simple, elegante, espiritual. Su visión llevaba el peso de la lógica y la tradición, y durante casi 2000 años fue la visión dominante en Europa y más allá. Los átomos, parecía, fueron olvidados hasta que el mundo comenzó a cambiar. Avanzamos rápidamente al siglo XVI, durante la Revolución Científica. Europa estaba comenzando a despertar de siglos de dogma hacia una nueva era de observación cuidadosa y curiosidad. Robert Boyle, a menudo llamado el padre de la química moderna, comenzó a cuestionar el antiguo sistema de 4 elementos. Él creía en los elementos, sí, pero no en fuego, aire o agua. Definió los elementos como sustancias que no podían descomponerse más. No tenía una tabla periódica, pero estaba buscando una. Luego vino Isaac Newton, quien también creía en algo como los átomos, partículas diminutas y duras moviéndose según leyes físicas. No podía verlas, pero veía sus efectos en los gases, en el movimiento, en el comportamiento de la luz. Aún así, nadie había visto un átomo. Eran teóricos, invisibles. No fue hasta principios del siglo XIX que la idea de los átomos regresó con fuerza, esta vez respaldada por la ciencia. Un tranquilo maestro de escuela inglés llamado John Dalton notó que las reacciones químicas siempre ocurrían en proporciones fijas. El agua siempre era 2 partes de hidrógeno, 1 parte de oxígeno, sin importar con cuánto empezaras. Dalton propuso que esto solo podía explicarse si la materia estuviera hecha de unidades indivisibles, átomos, cada uno con un peso específico. Nos dio la primera teoría atómica moderna. Los átomos estaban de vuelta. A mediados del siglo XIX, Dmitri Mendeleev, un químico ruso con talento para los patrones, creó la tabla periódica, organizando los elementos no solo por su peso, sino por sus propiedades. La elegancia era asombrosa. Incluso dejó espacios para elementos que aún no habían sido descubiertos, y predijo sus propiedades con precisión escalofriante. Y otra vez, los átomos se revelaron no directamente, sino a través del orden que dejaron atrás. Aún así, nadie había visto uno. Todavía no. Pero se estaban formando grietas en el modelo. Los átomos no eran tan simples como pensábamos. Entra finales del siglo XIX y un héroe inesperado, la electricidad. Los científicos comenzaron a experimentar con algo llamado rayos catódicos, corrientes de partículas moviéndose a través de un vacío. Un joven físico llamado H. Thomson estudió estos rayos y se dio cuenta de algo impactante. Estaban hechos de diminutas partículas cargadas negativamente más pequeñas que un átomo. Había descubierto el electrón. De repente, los átomos no eran indivisibles después de todo. Tenían estructura, partes internas, misterio. Thomson propuso un nuevo modelo, el modelo del pudín de pasas.
Imaginó los átomos como una esfera suave con carga positiva, tachonada con diminutos electrones como pasas en un pudín. Extraño, sí, pero fue un paso. Luego vino la lámina de oro. En 1909, Ernest Rutherford, un estudiante de Thomson, realizó un experimento delicado con partículas alfa, pequeños pedazos de radiación, disparándolos contra una lámina de oro delgada. La mayoría de las partículas pasaron a través, pero algunas rebotaron con fuerza. Algo dentro del átomo era sólido, denso, poderoso. Esto llevó a Rutherford a proponer un nuevo modelo atómico. Los átomos tienen un núcleo pequeño y pesado en el centro donde reside la mayor parte de la masa, y los electrones orbitan alrededor de él como planetas. Era elegante, tenía sentido, pero no era del todo correcto porque los planetas tienen órbitas predecibles y los electrones no. Entra Niels Bohr en 1913. Refinó el modelo de Rutherford sugiriendo que los electrones existen en niveles de energía específicos, capas cuantizadas alrededor del núcleo. Podían saltar de un nivel a otro, pero no existir en el medio. Estaba más cerca, pero la realidad era aún más escurridiza. Al mismo tiempo, se estaba desplegando otra revolución, la mecánica cuántica. Científicos como Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y Max Planck se dieron cuenta de que las partículas no se comportan como pequeñas bolas de billar, se comportan como ondas, impredecibles, probabilísticas. No podías saber exactamente dónde estaba un electrón, solo la probabilidad de dónde podría estar. Esto no era solo un ajuste, era una reimaginación completa. El átomo no era un sistema solar en miniatura, era una nube de probabilidad, y dentro del núcleo, más misterio. En 1932, James Chadwick descubrió el neutrón, una partícula neutra que ayudaba a mantener unido el núcleo. Ahora, el átomo tenía 3 partes: protones, neutrones y electrones. Una nueva trinidad, una estable. Y finalmente, en el siglo XX, lo vimos por primera vez. Usando una técnica llamada microscopía de efecto túnel, los científicos capturaron imágenes de átomos, puntos borrosos y fantasmales, no fotografías, sino impresiones, huellas de presencia, susurros de realidad. El átomo, una vez imaginado, una vez negado, una vez debatido, ahora era visible. Y sin embargo, incluso la visibilidad no significaba comprensión total. Mientras más profundo mirábamos, más complejas se volvían las cosas. Electrodinámica cuántica, teoría cuántica de campos, el modelo estándar, quarks, gluones, bosones. La simplicidad del bloque de construcción dio paso a algo más dinámico. Ya no pensábamos en los átomos como pequeñas esferas. Los veíamos como excitaciones en un campo, como patrones temporales, como ondas que aparecen cuando observamos y se disuelven cuando no lo hacemos. Incluso los límites entre materia y energía se difuminaron. La famosa ecuación de Einstein, E=mc², nos dijo que la masa es energía, que bajo las condiciones correctas puedes convertir una en la otra, que el átomo no es solo materia, es potencial. Y hoy estrellamos átomos en enormes máquinas llamadas aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones. Los rompemos no para destruirlos, sino para entender sus piezas, para aprender qué queda cuando todo lo demás se ha ido. Y sin embargo, la historia continúa. Hemos mapeado el átomo, lo dividimos, medimos sus partes con una precisión alucinante. Pero aún no lo sabemos todo. No sabemos qué es la materia oscura. No sabemos por qué el universo tiene más materia que antimateria. No sabemos si los quarks son verdaderamente fundamentales o si algo aún más pequeño espera detrás del telón. Cada respuesta se convierte en otra pregunta, cada descubrimiento en otra puerta. Y quizás esa sea la belleza. El átomo comenzó como una suposición, una metáfora, un sueño. Y aún ahora, después de siglos de progreso, sigue siendo extraño, escurridizo, sublime.
Lo entendemos mejor que nunca, y sin embargo, todavía nos humilla, porque incluso mientras descubrimos la estructura de la realidad, se nos recuerda que la realidad es más que estructura, es la maravilla que nos atrae hacia ella. Es el largo y lento viaje de ¿qué es esto? A todavía no lo sé. Es el hecho de que seguimos preguntando, y quizás ese es el verdadero historia del átomo, no la línea de tiempo de su descubrimiento, sino la historia de nuestro anhelo de saber. Cierra los ojos por un momento, no para cerrar el mundo afuera, sino para dejar algo entrar. Ahora imagina que estás acostado de espaldas bajo un manto de estrellas. Arriba de ti, infinito, eterno. Debajo de ti, tierra, silenciosa y suave. Estás sostenido entre cielo y tierra, pero ¿qué es exactamente tú? ¿Has escuchado que estás hecho de átomos? Que estas partículas invisibles e inquietas son tu verdadera sustancia, tu sangre, tus pensamientos, tu respiración, tus huesos. Pero si estás hecho de átomos, y la silla en la que estás sentado está hecha de átomos, y las estrellas arriba también están hechas de átomos, entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia? ¿Por qué sientes que eres algo? ¿Por qué el universo a través de ti se vuelve consciente de sí mismo? Esta no es una pregunta con una respuesta fácil. Los átomos, con toda su precisión y previsibilidad, dan origen al misterio más impredecible de todos, la conciencia. Y ese misterio vive en ti. Alejémonos por un momento de los diagramas y definiciones. Dejemos el núcleo atrás, flotemos más allá de la nube de electrones y asentémonos en el espacio entre los hechos, en el umbral cálido y difuso donde la ciencia comienza a hacer eco en la filosofía y la física empieza a rimar con el sentimiento. Porque incluso después de siglos de estudio, todavía no sabemos qué significa estar hecho de átomos. Sabemos cómo se comportan, sabemos cómo se unen, sabemos sus masas, sus cargas, sus pasos de baile. Pero ¿por qué dan origen a esto? Al hambre, a la música, al anhelo. Nunca has visto a un átomo reír, pero tú has reído, has llorado. Te has parado solo en una cocina a las 12 a.m. y sentiste un sentimiento que no tenía nombre, pero igual importaba. ¿Dónde estaba ese sentimiento en el modelo estándar? ¿Dónde está la ternura en un colisionador de partículas? Podrías mapear cada molécula en una lágrima y todavía no saber por qué cayó. Entonces quizás los átomos no son toda la verdad, quizás son la superficie de la verdad. Y la verdad, como la luz, tiene una profundidad. Consideremos algo extraño. Te han dicho que los átomos son mayormente espacio vacío, que el espacio entre el núcleo y el electrón es vasto, proporcionalmente más vasto que la distancia entre los planetas y sus estrellas. Si pudieras comprimir todos los átomos en tu cuerpo para eliminar ese espacio, cabrías en algo no más grande que un grano de arroz. Entonces, ¿por qué no te caes a través del piso? ¿Por qué no te disuelves en todo lo que tocas? La respuesta es sutil. No es la solidez lo que te sostiene, es la repulsión, campos de electrones resistiendo la superposición, una ilusión de contacto hecha real por las leyes de la mecánica cuántica. Tus manos nunca realmente tocan nada, se ciernen, repelen. Mucho de lo que llamamos contacto no es contacto en absoluto, solo proximidad y resistencia, solo espacio pretendiendo ser sustancia. Y sin embargo, funciona. Nos enamoramos de personas que nunca hemos tocado. Sentimos nostalgia por lugares que no hemos visto. Anhelamos futuros que no han ocurrido. Entonces, ¿qué es real? ¿Es el átomo o el anhelo? Algunos científicos han comenzado a preguntarse si la realidad está siquiera hecha de materia. Y si la sustancia fundamental del universo no son partículas sino información. Piénsalo así. Un átomo no es solo una cosa, es una configuración, un conjunto de relaciones, un evento que sucede en un contexto. En esta visión, el universo es más como una computadora que como una máquina. La materia se convierte en datos, la interacción se convierte en código, te conviertes en un programa, una canción, una onda temporal en un mar de lógica,
no sin sentido, solo sin forma debajo de la forma. Puede que hayas escuchado algo llamado teoría de la simulación. Sugiere, no como fantasía, sino como probabilidad, que si los seres conscientes alguna vez aprenden a simular un universo completo, y si lo hacen a menudo, entonces estadísticamente es probable que ya estemos dentro de uno, un sueño dentro de un sueño, un mundo renderizado. Pero incluso si eso es verdad, ¿y qué? Si un atardecer todavía te trae paz, ¿es menos real? Si un beso todavía te hace temblar, ¿son solo píxeles? ¿El amor desaparece si está programado? ¿O es más real porque es sentido? Estas preguntas no buscan inquietar, solo suavizar los bordes de la certeza, recordarte que los átomos, con toda su importancia, son solo parte del panorama. Son el lenguaje, no el significado. Son la tinta, no el poema. ¿Y qué poema es? Porque aquí estás escuchando, respirando, recordando algún momento olvidado hace tiempo que no tenía átomos en absoluto, solo calidez. Incluso la memoria desafía la física. Está hecha de moléculas, sí, almacenada en neuronas escritas en pulsos electroquímicos. Pero el sentimiento de un recuerdo, el dolor en tu pecho cuando recuerdas la voz de alguien, eso no está almacenado en una molécula. Eso eres tú existiendo en dos lugares a la vez, ahora y entonces, pasado y presente, cosidos juntos por algo que los átomos no pueden nombrar. Podríamos ir aún más lejos. Algunos físicos creen que el tiempo mismo puede no ser real, que emerge de la entropía, que es un borrón estadístico, que el pasado y el futuro son ilusiones, y solo esto, este respiro, este segundo verdaderamente existe. Si el tiempo no es real, y los átomos no son sólidos, y la materia es solo energía estructurada, entonces, ¿qué eres tú? No un cuerpo, ni siquiera una mente, sino un momento, un ritmo, un patrón de patrones brillando por un tiempo antes de disolverse de vuelta en la música. Y quizás eso sea hermoso, porque un diamante no está hecho de materia eterna, está hecho de carbono. Lo que lo hace precioso no son sus átomos, sino la forma en que están ordenados. Lo mismo es verdad para ti. No eres tus ingredientes, eres tu organización. Y la forma en que ves el mundo, eso también es una organización. Algunos días te sientes como luz, otros días como polvo. Pero ambos están hechos de átomos y ambos son verdad. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Colapsamos en nihilismo? ¿Declaramos la vida sin sentido solo porque está hecha de partes prestadas? No, la celebramos porque la impermanencia es lo que le da sentido a la vida, porque saber que estamos hechos de polvo de estrellas hace que mirar las estrellas sea más dulce, porque saber que a los átomos no les importa, y sin embargo de alguna manera a nosotros sí, hace que cada acto de bondad sea un pequeño desafío contra el vacío. Significa que importamos, no por lo que estamos hechos, sino por lo que elegimos hacer. Una comida, una promesa, una canción, una vida. Los átomos no saben sobre belleza, pero tú sí. Los átomos no sienten el tiempo pasar, pero tú sí. Los átomos no se preguntan qué pasa después de la muerte, pero tú sí. Y esa maravilla es sagrada porque es rara, porque significa que el universo despertó, aunque solo sea por un momento, y se vio a sí mismo a través de ti. Y quizás eso es lo que eres. No solo un cuerpo, no solo una historia, no solo una onda en un mar de partículas, sino una pregunta que el universo se está haciendo a sí mismo. ¿Qué soy? ¿Qué podría ser? Y quizás no hay una respuesta final. Quizás ese es el punto. Seguir preguntando, seguir maravillándose, seguir convirtiéndose. Así que esta noche, deja que los átomos hagan su trabajo. Deja que pulsen, deja que vibren. Deja que se olviden de sí mismos por un rato y simplemente estén quietos. Deja que las preguntas floten como humo, sin necesitar respuestas. Solo espacio, solo suavidad, solo la verdad silenciosa de que estás aquí. Estás hecho de todo y estás creando significado a partir de ello. Los átomos no son raros,
No son especiales, exóticos, ni están escondidos en algún rincón distante del universo. Están aquí, en todas partes, en todo el tiempo. Están en el vapor que sube de tu té, en el piso bajo tus pies, en las moléculas danzando en tu piel ahora mismo, rozando invisiblemente contra el aire. Son tu aliento, tus pensamientos, tus sueños. La extraña verdad silenciosa es esta. Nunca has conocido un mundo sin átomos, pero tampoco nunca has visto uno, no directamente. Los átomos no saludan, no se anuncian, no brillan cuando pasan. Hacen su trabajo en silencio, invisibles, implacables. No les importa qué forma toman, solo se organizan. A veces como hueso, a veces como lluvia, a veces como canela en pan tostado caliente. Extraño, ¿no? Saber que toda tu experiencia de vida, tu suéter favorito, tus recuerdos de infancia, tu risa con un amigo, está construida de cosas que son mayormente espacio vacío. Y sin embargo aquí estás sostenido por algo. Cada objeto a tu alrededor es un acuerdo temporal de átomos. Tu teléfono, tu almohada, la manija de la puerta que giras cada día sin pensar, el reflejo en tu espejo, no son permanentes, no son estables a largo plazo, son prestados. Piezas del universo simplemente pausando por un momento para convertirse en tu cepillo de dientes, tus zapatos, tu pluma favorita. Incluso tu cuerpo es prestado. Tus células están constantemente muriendo y siendo reemplazadas. Tus átomos están en flujo. Tu hígado se renueva cada pocos meses. Tu piel siempre se está desprendiendo. No eres la misma persona que eras hace un año, químicamente hablando, y sin embargo te sientes continuo. ¿No es eso increíble? Esa continuidad no viene de tus átomos, sino de tu conciencia, tu historia, tu sentido del yo construido no de partículas, sino de patrón. Y aún así, ese patrón está escrito en átomos. Acerquemos esto más. Mira tus manos ahora mismo si quieres. Están hechas de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, calcio y cantidades trazas de otros elementos. Igual que la Tierra, igual que las estrellas, igual que los huesos de ballenas y la corteza de árboles. Y sin embargo esos átomos eres tú. Responden a tus decisiones, voltean páginas, sostienen cucharas, recogen flores, construyen vidas. Los átomos no saben lo que están haciendo, pero tú sí. Les das propósito, y al hacerlo, te das a ti mismo una especie de compañía invisible. Nunca estás solo, en serio, nunca. Siempre estás rodeado de billones de pequeños viajeros, átomos que solían estar en otro lugar y pronto estarán en uno nuevo. Hay algo hermoso en eso. Cada vaso de agua que tomas contiene moléculas más antiguas que la Tierra misma. Cada respiración que haces la compartes con todos los que han vivido. Napoleón, Cleopatra, dinosaurios, dientes de león. No solo estás en el mundo, eres del mundo completamente. Incluso la idea de ti es permeable. Tu cuerpo interactúa con el mundo constantemente, intercambiando átomos con cada bocado, cada respiración, cada roce. El límite entre el yo y el no yo es más suave de lo que pensamos. Cuando comes, tu cuerpo no solo digiere, absorbe los átomos y los entreteje en tus músculos, tu sangre, tu cerebro. La comida se convierte en ti y eventualmente tú te conviertes en alimento para algo más. No de forma sombría, de forma circular, de forma sagrada. En muchas culturas, esta idea de interconexión no es una novedad científica, sino una verdad espiritual. Los hindúes hablan del Brahman, la idea de que todas las cosas están hechas de la misma esencia divina. Los budistas ven el yo como una ilusión, un arreglo temporal de causas y condiciones. Las culturas indígenas alrededor del mundo describen la Tierra no como una posesión, sino como un ser vivo, del cual somos parte, no algo separado. La ciencia moderna, en su propio lenguaje, está haciendo eco de estas enseñanzas antiguas. Los átomos no son solo los ingredientes de tu cuerpo, son los hilos de una red que se extiende a través del espacio y el tiempo. Cuando quemas madera, el carbono se libera al aire. Ese carbono podría posarse en el suelo,
ser absorbido por una raíz, subir a través de un árbol, convertirse en una hoja, ser comido por una oruga, que es comida por un pájaro, que muda una pluma, que cae en el alféizar de tu ventana. El carbono de esa pluma podría algún día encontrar su camino de vuelta hacia ti. Una respiración no es solo una respiración, es un reencuentro. Y experimentamos estos reencuentros constantemente, los reconozcamos o no. Un abrazo, una comida compartida en la misma mesa, dos personas durmiendo una al lado de la otra exhalando en el mismo bolsillo de aire. Magia cotidiana impulsada por átomos. Tal vez no pienses en ciencia cuando tomas tu café, pero esa calidez, ese sabor, son átomos vibrando en patrones específicos, activando receptores en tu lengua. Ese placer es química. La química son átomos. Y los átomos, bueno, ya lo sabes, son cositas antiguas, salvajes, leales. Dan sin pedir, sirven sin ego. No necesitas creer en milagros para sentir gratitud por una ducha caliente, un plato de sopa, la sensación de sábanas limpias, porque incluso lo mundano está hecho de estrellas. Quedémonos con esa idea un momento. Decimos que estamos hechos de polvo de estrellas, y lo estamos. Pero esa frase se repite tanto que puede perder su peso. Así que volvamos a la verdad literal. El universo temprano, momentos después del Big Bang, era una nube caliente y densa de hidrógeno y helio. Eso es todo. Nada de carbono, nada de oxígeno, nada de hierro. Los elementos que te componen tuvieron que ser forjados en estrellas, dentro de hornos nucleares bajo presión y calor inimaginables. Las estrellas viven y mueren y explotan, y en esos momentos finales brillantes esparcieron los ingredientes de la vida por toda la galaxia, y esos átomos viajaron, se enfriaron, se juntaron, formaron planetas, océanos, organismos, y eventualmente a ti, un ser capaz de recordar, preguntarse, amar, reír. Tú eres lo que las estrellas soñaron crear. Tu vida no está separada de la historia cósmica. Es la historia cósmica todavía desarrollándose, todavía haciéndose, y entonces lo ordinario se vuelve sagrado. Una caminata se convierte en una procesión de átomos. Un suspiro se convierte en el susurro del tiempo. Una mirada compartida se convierte en la alineación de campos. Incluso el aburrimiento, incluso la sensación de que no pasa nada, es una sinfonía de estabilidad, de átomos manteniendo su forma el tiempo suficiente para que bosteces y pienses, estoy cansado. Podrías preguntarte si todo está hecho de átomos. ¿Eso hace que todo sea lo mismo? No, porque los átomos son solo el principio. La verdadera maravilla está en el arreglo. Así como las mismas 26 letras pueden escribir todos los libros de tu biblioteca, los mismos átomos pueden convertirse en cualquier cosa. Es como se juntan lo que crea significado. Así que sí, estás hecho de lo mismo que todos los demás, pero la forma en que tus átomos están organizados, tu voz, tu latido, tus recuerdos, tu forma peculiar de reírte de chistes malos, es completamente irrepetible. Nunca habrá otro patrón como tú, y eso vale la pena recordarlo. Porque en los días difíciles, cuando te sientes pequeño o insignificante, ayuda a recordar esto. No eres insignificante, eres improbable, estadísticamente milagroso. Una constelación fugaz de átomos que han viajado por miles de millones de años a través de estrellas y tierra y mar, solo para convertirse en esto, este momento, esta respiración, este ser. Tú. ¿Y si la realidad no es lo que parece? ¿Y si los átomos que construyen nuestros cuerpos, nuestros océanos, nuestras canciones y tristezas, son solo una versión de la realidad? Una versión sintonizada con nuestros sentidos, pero no la verdad completa. Empecemos con algo pequeño. Ahora mismo te sientes quieto. Tu cuerpo, cálido y tranquilo, está acostado o sentado o descansando en algún lugar seguro. Pero a nivel atómico, la quietud no existe. Tus átomos están vibrando constantemente, sin parar. Incluso dormido, incluso en la muerte,
Los átomos nunca dejan de moverse. Si tu cuerpo pudiera encogerse 1.000.000 de veces, verías un mundo en movimiento. Verías electrones danzando, campos pulsando, partículas parpadeando dentro y fuera de la probabilidad. No del todo aquí, no del todo allá, porque la ubicación en mecánica cuántica no es un punto, es una probabilidad. Los átomos no existen en un solo lugar hasta que son observados. Están esparcidos a través de la posibilidad como luz de luna en el agua, y esto plantea el primer ¿y sí? ¿Y si la realidad no está fija hasta que miras? Esto es más que una idea poética. Está integrado en la teoría cuántica. En el famoso experimento de la doble rendija, las partículas se comportan como ondas hasta que son observadas. Luego se comportan como partículas. La medición parece colapsar la función de onda, solidificando un resultado entre muchos. Algunos interpretan esto como que la observación moldea la realidad, que la conciencia selecciona el camino. Otros dicen que no es tu mente lo que importa, sino cualquier interacción, un detector de partículas, una molécula, una película, pero la pregunta persiste. ¿El mundo existe como lo conocemos sin alguien o algo que lo note? Y si no, ¿qué te hace eso a ti? Un participante, un co-creador, un espejo que el universo se sostiene a sí mismo, o tal vez solo una onda como todo lo demás. Vayamos más lejos. ¿Y si pudieras dividirte? No metafóricamente, sino literalmente. La física cuántica permite la posibilidad de que cada decisión, cada resultado cree una línea temporal ramificada. Una donde la moneda cae cara, otra donde cae cruz, una donde dices que sí, una donde dices que no. Esta es la interpretación de muchos mundos. Bajo esta perspectiva, cada posibilidad se desarrolla en algún lugar. Hay una versión de ti que nunca vio esto, una versión que lo vio 2 veces, una versión que se convirtió en músico o monje o nunca se mudó de tu pueblo natal. Cada versión igual de real, igual de presente, igual de tú. Pero nunca puedes conocerlas, no porque estén lejos, sino porque son ortogonales. Están en otro lugar dentro del tejido de la posibilidad. Y aquí hay un giro. Desde su perspectiva, tú eres el irreal. Tú eres el y sí, un fantasma en la línea temporal de alguien más. Entonces, ¿qué significa eso para la elección? Si todo lo que podría pasar pasa, ¿algo es especial? ¿Eres libre o solo estás representando tu versión de un guión ramificado? Esa es la paradoja. Te sientes libre, tomas decisiones y sin embargo, estás hecho de átomos que siguen leyes. ¿La ilusión de agencia surge de la complejidad? ¿O hay algo más profundo? ¿Alguna indeterminación cuántica que te da espacio para moverte? No lo sabemos, y tal vez ese sea el milagro, que puedes actuar como si fueras libre incluso en un mundo de causa y efecto, como si fueras más que tus moléculas, incluso si técnicamente eres tus moléculas. Pero incluso eso puede no ser permanente. Imaginemos la teletransportación, no ciencia ficción. Teletransportación cuántica real. No mueve tu cuerpo, mueve tu estado. En laboratorios hoy, los científicos han teletransportado información cuántica, el arreglo de un átomo a través del espacio usando entrelazamiento. No el átomo mismo, solo el patrón. Un átomo aquí, un átomo allá, y el estado salta instantáneamente. ¿Y si un día eso funcionara a escala? ¿Y si pudiéramos mapear tu cuerpo átomo por átomo y luego recrearlo en la luna? ¿El resultado serías tú o una copia perfecta? ¿Y si el original fuera destruido, se perdería algo? ¿Es la continuidad de la materia esencial para la identidad? ¿O es suficiente el patrón? Si copio un poema palabra por palabra y quemo el original, ¿el poema desaparece? No. Pero un poeta no es un poema, ¿o sí? Digamos que construimos una máquina, un ensamblador molecular que puede reconstruirte átomo por átomo desde un plano. ¿Podría reensamblar tus recuerdos, tu voz, tu dolor? Si lo hiciera, ¿seguirías siendo tú? ¿O el tú que está haciendo esta pregunta se habría ido para siempre, reemplazado por alguien que cree que es tú? ¿Importaría? Aquí hay otro giro. Si alguna vez creamos conciencia artificial,
Si podemos simular un cerebro tan precisamente que se comporta justo como una persona, entonces la distinción entre real y artificial podría disolverse. Y si podemos simular un cerebro, ¿por qué no un mundo entero? Esta es la hipótesis de la simulación. Si es posible simular un universo, y las civilizaciones probablemente lo harán, entonces estadísticamente probablemente estamos dentro de uno. Suena absurdo, pero las matemáticas no se ríen. Entonces, ¿y si tus átomos no son átomos en absoluto? ¿Y si son bits, píxeles, instrucciones en un motor de renderizado cósmico? ¿Cambiaría algo? ¿Serían tus lágrimas menos saladas? ¿Serían tus recuerdos menos dulces? Probablemente no, porque la experiencia sigue siendo real. Y eso es lo que ningún modelo, ninguna simulación, ninguna filosofía puede borrar. La experiencia, incluso si tus átomos son ilusiones, el beso igual hormigueó, el sol igual calentó tu cara, la canción igual rompió tu corazón, y si los átomos hicieron eso posible, sean reales o simulados, entonces han hecho algo milagroso. Ahora derivemos más lejos. Hay teorías que dicen que la realidad no es continua sino cuantizada, como píxeles pero para el espacio y el tiempo. Debajo de cierta escala, el espacio deja de ser suave, el tiempo deja de fluir. En lugar de un río, es un parpadeo, una secuencia de momentos, un rollo de película cósmica, y entre cada cuadro, nada. Entonces, ¿qué pasa entre los momentos? ¿Todavía existimos? ¿O solo estamos despiertos cuando el universo parpadea? Y si solo parpadeamos encendidos y apagados una y otra vez, entonces, ¿qué es la consciencia? Una especie de animación, una alucinación que se refuerza a sí misma y que da significado a cada momento, incluso mientras están cosidos de la nada. También hay una teoría de que las partículas, electrones, fotones, no están separadas en absoluto, que todas son la misma partícula haciendo un bucle a través del tiempo, una sola entidad tejiendo dentro y fuera de la historia, vista desde diferentes ángulos, que cada partícula de luz que has visto es el mismo fotón circulando a través del espacio, como una aguja enhebra el tejido de la hora. Y si eso es cierto, entonces tal vez tu cuerpo no está hecho de muchos átomos, tal vez está hecho de uno, un bucle infinito de ser que aparece como muchos por la perspectiva, por el ángulo desde el que lo vemos o la ilusión de división. Pero ahora hagámoslo simple otra vez. Porque incluso si nada de esto es cierto, incluso si no hay mundos paralelos, no hay simulaciones, no hay teletransportación, tú igual te despiertas, igual respiras, igual amas. Y eso es su propio milagro. Tus átomos pueden seguir reglas, pero tu atención no tiene que hacerlo. Puedes darle significado a cualquier cosa, una roca, un anillo, una habitación donde alguien una vez se rió. Eso no es ciencia ficción, eso es presencia, eso es agencia, eso es el «y sí» hecho realidad. Así que esta noche, mientras cierras los ojos, mientras tus átomos se acomodan en la quietud del sueño, deja que tus pensamientos vaguen, no con miedo, sino con juego. ¿Y si estás soñando esta vida? ¿Y si mañana despiertas como un rayo de luz? ¿Y si eres una estrella pretendiendo ser una persona solo para sentir cómo se siente? ¿Y si cada átomo en tu cuerpo recuerda algo que tú no? No una historia, solo un ritmo, un patrón, un pulso, una nota en una canción que el universo ha estado cantando desde el principio. No tienes que entender toda la melodía, solo tienes que escuchar, y lo estás haciendo. Así que hemos vagado bastante lejos esta noche. Desde las partículas más pequeñas hasta las estrellas más lejanas, desde quarks hasta preguntas, desde los hechos hasta los sentimientos. Has escuchado que estás hecho de átomos, pero tal vez ahora también lo sentiste. Tal vez hayas llegado a verlo no solo como una verdad científica, sino como una poética, algo vivido, algo respirado, porque estar hecho de átomos no se trata solo de carbono, nitrógeno, oxígeno y hierro. Se trata de ser parte de un patrón, uno que comenzó antes de que nacieras, uno que continuará mucho después de que te hayas ido y aún así, uno que por un breve momento eres tú.
Comenzamos con una pregunta simple. ¿De qué está hecha la realidad? Y la respuesta honesta es, depende de cómo la mires. Desde un ángulo, la realidad está hecha de partículas. Desde otro, está hecha de probabilidad. Desde otro, está hecha de percepción. Desde otro más, quizás está hecha de historias. Porque la realidad no es una forma fija, es un prisma. Refracta la luz de manera diferente dependiendo de dónde te pares. ¿Qué es una silla para un físico? Una red de moléculas, cadenas de carbono entrelazadas. Pero para un niño es un castillo. Para alguien en duelo, un lugar vacío. Para alguien cansado, un lugar suave donde descansar. Los mismos átomos, realidades diferentes. Así que tal vez los átomos son solo la materia prima, el alfabeto, el escenario. Y nosotros somos el significado. Le damos nombres. Construimos sentimientos. Convertimos la estructura en significado. Hacemos de los átomos un hogar. Respiremos un momento. Nota dónde estás ahora mismo. No solo físicamente, sino emocionalmente. Tal vez te sientes tranquilo o curioso o un poco somnoliento. Tal vez estás recordando algo, a alguien. Tal vez te sientes pequeño, pero de buena manera. Está bien. Los átomos no se toman las cosas de manera personal. No saben qué es un yo, pero tú sí. Tú sabes lo que es extrañar a alguien, tomar una mano, decir adiós. Los átomos hacen todo eso posible, pero no lo entienden. Ese es tu trabajo. Eso es lo que te hace diferente de una roca o una estrella o incluso del universo mismo. Tú sientes, reflexionas, te cuentas historias sobre quién eres, dónde has estado, qué esperas. Esas historias tal vez no estén hechas de átomos, pero están escritas en átomos. Cada pensamiento que has tenido es un destello químico. Cada sueño, una reorganización temporal de moléculas en el cerebro. Y sin embargo, no estás limitado a esas reacciones. Las tomas y creas significado. Creas belleza. Conviertes la realidad en poesía incluso cuando duele. Tal vez especialmente cuando duele. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres una colección de partículas? Sí, pero también no. Eres más que la suma. Eres memoria e intención y asombro. Y ese último, ese realmente importa, porque cuando olvidamos asombrarnos, el mundo se vuelve gris, rutinario, mecánico. Pero cuando recordamos, de repente incluso el polvo en un estante se siente antiguo. Incluso la condensación en un vaso se siente como magia, porque lo es. Todo lo es. Volvamos solo por un momento a ese primer átomo. No el primero en tu cuerpo, el primero en el universo. Hidrógeno nacido en el silencio después del Big Bang. Un protón, una pequeña carga positiva, flotando solitario en lo nuevo de todo. No tenía nombre, ni propósito. Y sin embargo perduró. Se convirtió en parte de una estrella que se convirtió en parte de una supernova, que se convirtió en parte de un planeta, que se convirtió en parte de una flor, que se convirtió en parte de una persona que se convirtió en parte de ti. Y ahora aquí estás, respirando, sintiendo, escuchando. Ese mismo hidrógeno, sin cambios, pero parte de algo nuevo, una historia, un ser, una conciencia. Ese átomo no sabe lo que está haciendo, pero te trajo hasta aquí. Y ahora tú sí sabes. Sabes lo que significa estar vivo, tener miedo, estar enamorado, perder a alguien, tener esperanza. Y si un átomo, simple, silencioso, antiguo, puede llevar a eso, entonces hay más asombro en una cucharadita de agua que en toda la ficción que podríamos escribir. Quedémonos aquí un rato. Nombremos algunas cosas que son reales. La forma en que tu pecho sube y baja cuando estás calmado. El calor de tu piel. El dolor silencioso en tu garganta cuando recuerdas un momento demasiado hermoso para volver a él. La dicha de una brisa. La paz de una cobija. El milagro de darse cuenta. Esas cosas no son mediciones científicas, pero son reales. Tan reales como los electrones. Tan válidas. Puedes creer en ambas.
Puedes sostener el universo en tus manos y aún llorar con una canción. Puedes admirar las matemáticas de los átomos y aún creer en el amor, no porque sea medible, sino porque lo sientes. Y sentir también es una forma de verdad. Esta noche has viajado a través del tiempo, desde la antigua Grecia hasta la mecánica cuántica, desde galaxias hasta células de la piel, desde la teoría de la simulación hasta la poesía. Y ahora estás aquí, exactamente donde comenzaste, pero cambiado ligeramente, suavemente, no con respuestas quizás, sino con un tipo más profundo de saber, uno que no necesita ser probado, uno que simplemente es, que estás hecho de polvo de estrellas, sí, pero también de historias, que tus átomos son prestados, pero tu conciencia es únicamente tuya, que el universo no está solo a tu alrededor, está en ti, que no eres un extraño en el mundo, eres el mundo temporalmente organizado para preguntar, ¿qué soy? Y aunque no llegue una respuesta final, el preguntar es suficiente, el asombrarse es suficiente, el ser es suficiente. Así que deja caer tus hombros, deja que tu mente se ablande, deja que tu respiración se profundice. No necesitas resolver nada ahora mismo. Ya estás completo, ya estás aquí, ya eres parte de todo. El sueño llegará pronto. Déjalo, deja que tus átomos descansen, deja que tus pensamientos se difuminen, deja que el ritmo de la noche tome el control, porque incluso en el sueño, tus átomos son leales, sostienen tu forma, acunan tus pensamientos, esperan, y mañana cuando despiertes estarán ahí, silenciosos, invisibles, fieles. Entonces, ¿dónde estás ahora? ¿Qué hora es donde estás? Tal vez ya no importa. Tal vez el tiempo, como los átomos, se ha desvanecido en la suavidad. Todo lo que importa es este momento, esta quietud, esta respiración. Si has llegado hasta aquí, entonces gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte ir más despacio. Gracias por asombrarte conmigo. Tus átomos, cosas antiguas, inquietas, de polvo estelar, han mantenido su forma todo el día solo para llevarte a este momento de quietud. Y ahora ellos también están listos para descansar. Déjalos. Deja que las preguntas se alejen. Deja que el mundo se disuelva. Deja que el sueño comience a subir como una marea que te jala suavemente hacia su orilla. Y si esto te dio paz, si algo aquí calmó aunque sea un pequeño dolor, entonces me alegro, porque la ciencia no se trata solo de conocimiento, se trata de consuelo, perspectiva, pertenencia, y tú perteneces aquí, ahora, siempre. Así que duerme bien, compañero viajero, donde sea que estés, cuando sea que estés. Estás hecho de átomos, pero eres más que eso. Eres la quietud entre las partículas. Eres el darse cuenta. Eres el momento en que el universo se miró a sí mismo y sonrió. Buenas noches.